Bien, para el trabajo de hoy, pues entonces continuamos con el desarrollo de problemas. Continúan problemas. Toca el problema número 9. Página 138 del libro. Y García. Llegando David García. Ya estaba. Profe, ahí dice Liobro. Sí, hay una letra de más. Ahí estamos bien. Bueno, dice así. Unos bomberos con sus mangueras lanzan agua con una rapidez de 30 metros sobre segundos. Aristizábal, estaba faltando. 30 metros sobre segundo. Si están a una distancia de 50 metros del edificio, hay una pregunta: ¿con qué ángulo debe dirigir la manguera para alcanzar una ventana que se encuentra a 3 metros? Bueno, ese es el texto. Problema 9. La idea está en lo siguiente. Se entiende que hay un lanzamiento de un chorro de agua puede ser así, ¿verdad? Aún así, tengo yo que trazar el piso y aquí tendría yo que dibujar el chorro de agua con un ángulo más o menos así. Sale la velocidad, ¿verdad? Y tendría que colocar un valor Y por aquí, un valor X por acá. En todo caso, esto sería más o menos de aquí hasta acá. Para ilustrar un poco el trabajo, ¿no? Sería así. Y esta sería la ventana, está a esa altura.
Entonces, X lo horizontal, Y lo vertical, ¿no? Se entiende que el chorro de agua llega a la ventana. De esa manera, ¿no? Ahora, el ángulo es el que me están pidiendo. Este ángulo de aquí. Este sería el ángulo que me están pidiendo. Bien, vamos a colocar los datos para poder avanzar un poquito. Entonces aquí serían los datos. ¿Qué datos tendríamos? La velocidad inicial, si me dan, es de 30 metros sobre segundo. ¿Qué más me dan? Me dan el valor X, 50 metros. Me dan el valor Y, que es 3 metros. Tengo que trabajar con la gravedad, 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Y lo que me piden es el valor del ángulo para que llegue el chorro a la ventana. Se entiende que ese edificio se está quemando, se está incendiando. Hasta ahí se aplica la física. Mire, el trabajo de los bomberos. Cálculos. Bien. Primero que vamos a hacer es trabajar con una fórmula de tiempo. ¿Qué tiempo emplea en ir el chorro de agua de donde está el bombero a la ventana? Entonces hay una fórmula en el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces sería en movimiento rectilíneo uniforme. Ese es el movimiento horizontal, ¿no? García. Le está yendo el internet. A ver, en este movimiento yo tengo que recordar que tiempo es igual al espacio horizontal, que sería X, dividido para la velocidad horizontal. Ya, la velocidad horizontal no la tengo. Entonces yo puedo decir que tiempo es igual a X dividido para la componente horizontal. Se entiende que esta de aquí, este vector en la gráfica es la velocidad inicial, ¿no? Entonces sería velocidad inicial por el coseno del ángulo. Ya, el ángulo no tengo, por eso no puedo todavía aplicar esa fórmula. Entonces le coloco aquí una etiqueta a esta expresión, la etiqueta 1. Para continuar con otras fórmulas. Más adelante la voy a utilizar.
Entonces, la siguiente pizarra voy a hablar de en movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ese es el movimiento vertical del cuerpo, ¿no? Movimiento vertical del cuerpo. Entonces allí, ustedes recuerdan que el valor Y, que es el espacio, ¿verdad? O la altura, es igual a la velocidad inicial vertical por el tiempo menos un medio de la gravedad por tiempo cuadrado. Esta fórmula se la ve en caída y subida de cuerpo, ¿no? O sea, movimiento vertical de cuerpo. Si usted reemplaza lo que es la componente en Y o vertical, entonces sería velocidad inicial por el seno del ángulo. Eso sería la componente en Y inicial vertical por el tiempo menos un medio de gravedad por tiempo cuadrado. Bien. Sustituyendo 1 sería el tiempo, ¿no? Sustituyendo a esta última expresión le vamos a poner el número 2, ¿no? Para ser un poco didáctico. Sustituyendo 1 en 2. Sacó la expresión 2, que sería Y igual. Aquí sería, a ver, velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo, que habíamos dicho que era igual a X sobre velocidad inicial por el coseno del ángulo. Menos un medio de G por el tiempo al cuadrado. Entonces hay que colocar por X sobre velocidad inicial por el coseno del ángulo. Todo esto elevado al cuadrado. Muy bien. Aquí podemos eliminar velocidad inicial con velocidad inicial. Y me queda Y igual a seno de X o X por seno del ángulo teta sobre coseno de teta. Menos un medio por X
al cuadrado dividido para velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo, el ángulo θ. Bien. ¿Qué podemos hacer allí? Solo reemplazar un poco o continuar un poco con trigonometría, ¿no? A ver si nos recordamos esto. Entonces, seguimos en la siguiente página. Y igual a X por seno sobre coseno en trigonometría se llama tangente. Tangente del ángulo. Ya, luego dice menos. Aquí tendríamos un medio multiplicado por G X cuadrado sobre velocidad inicial al cuadrado, coseno cuadrado, pero el coseno cuadrado lo puedo escribir como 1 sobre secante cuadrado, haciendo uso de trigonometría. Secante cuadrado del ángulo. El coseno cuadrado siempre es 1 sobre secante cuadrado. Entonces, podría decir y igual a X por la tangente del ángulo θ menos, aquí sería G X cuadrado y por secante cuadrado, multiplicando extremo con extremo, ¿no? Dividido para 2 velocidad inicial al cuadrado. Bien. La secante cuadrado la puedo transformar en tangente. Si yo recuerdo un poco de trigonometría. Aquí sería G X cuadrado. Y en vez de la secante cuadrado, escribo 1 más tangente cuadrado del ángulo. Eso también es lo mismo que decir secante cuadrada sobre 2 velocidad inicial al cuadrado. Bien, ya podemos ir reemplazando ahora sí. Por ejemplo, el valor de Y es ¿cuánto? De acuerdo a los datos, 3 metros, ¿verdad? A ver, 3 metros. Igual. X vale 50 metros. Por la tangente del ángulo, que es lo que busco. El ángulo no tengo. Menos. El valor de G, 9,8. Metros sobre segundos cuadrados. El valor de X, nuevamente 50 metros.
50 metros. Pero esto está elevado al cuadrado. Por 1 más tangente cuadrado del ángulo θ. Todo dividido para 2 por la velocidad inicial que nos da 30 metros sobre segundo. Bien. Nos quedaría entonces 3 metros igual a 50 metros por la tangente del ángulo menos, hay que hacer todas esas operaciones, ¿no? Ahí sería 9,8 por 50 al cuadrado, sería 2.500. Me da 24.500. Divido, este de acá es al cuadrado, ¿no? La velocidad es al cuadrado. Dividido para 900 por 2, 1.800. Bueno, lo podemos hacer por partes para no confundir. Aquí sería 9,8 por 2.500. 9,8 por 2.500. 24.500. 24.500. Y las unidades serían metros cúbicos sobre segundos cuadrados. Y esto multiplica a 1 más tangente cuadrado del ángulo, ¿no? Eso tengo ahí porque no puedo reducirlo. Dividido para 30 al cuadrado es 900, para 2, 1.800. 1.800 saldrían metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Entonces ahí me doy cuenta que se elimina el segundo cuadrado y se elimina este metro cuadrado con arriba sería metro cuadrado, pero hay cúbico, entonces quedaría metro. Arriba metro. Bueno, me toca dividir luego 24.500 dividido para 1.800, ¿no? Me da 13,61. Eso lo vamos a poner en la siguiente pieza. Entonces queda 3 metros igual. A ver, recordamos lo que había. 50 metros por la tangente. 50 metros por la tangente del ángulo. Menos, aquí saldría 13,61. Este 1 sale periódico. Metros, que multiplica a 1 más
la tangente cuadrado del ángulo. Tengo hasta ahí, mire, ya se me quedaron sin denominadores. Destruyo ese paréntesis, quedaría 3 metros igual a 50 metros por la tangente del ángulo destruyo el paréntesis, sería 13,61 metros menos 13,61 metros por la tangente cuadrado del ángulo. Bien, como todos los términos tienen metros, yo puedo eliminar el metro. Metro, metro, metro y metro, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es todos los términos dividir, lo estoy dividiendo para el metro, ¿no? Entonces ahí desaparece el metro. Y entonces me va a quedar 3 igual a 50 por la tangente del ángulo teta menos 13,61 menos 13,61 tangente cuadrado del ángulo. Bien, como me doy cuenta que hay tangente y tangente cuadrado, la idea es que debo formar una ecuación de segundo grado. O sea, aquí ya tengo que irme al álgebra. Le paso entonces a ordenar como ecuación de segundo grado. Quedaría 13,61 tangente cuadrado del ángulo. Iría primero, ¿verdad? Luego menos 50 por tangente del ángulo. Y este quedaría ya más, ¿no? 13,61 más 3 sería 16,61. Igual 0. Una vez que está así, debo aplicar la fórmula, ¿no? Entonces, fórmula a ver si recuerdan del álgebra, ¿cuál es la fórmula aquí? En matemáticas, la fórmula es x igual, esto es en álgebra, ¿no? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac todo sobre 2a. Esta es la fórmula para resolver una ecuación de segundo grado. Entonces, en nuestro caso, el valor x para la fórmula corresponde a la tangente del ángulo teta. El valor a para la fórmula
corresponde a 13,61. El valor B para la fórmula corresponde a menos 50. Y el valor C corresponde a 16,61. Ya, entonces teniendo en cuenta eso, vamos a reemplazar, ¿verdad? En vez de X, colocaremos tangente del ángulo. Entonces, iríamos tangente del ángulo θ es igual, vamos a ver la fórmula que dice menos B menos el valor de B. El valor de B, de acuerdo a lo que registramos, es menos 50. Entonces ponemos menos 50. Más menos raíz cuadrada de B cuadrado sería menos 50 elevado al cuadrado menos 4 por el valor de A. ¿Cuánto es el valor de A? 13,61. 13,61. Y por el valor de C, ¿cuánto es el valor de C? 16,61, ¿verdad? Bien, y esto dividido para 2A, 2 por 13,61. Bueno, ahí hemos reemplazado, toca hacer esas operaciones que ya es solo calculadora. Y ya muy pronto llegamos a saber cuánto es el ángulo. Un poco largo, pero sí es comprensible, llevando la aplicación al álgebra. Entonces aquí tendríamos 50 positivo más menos. Hay que resolver todo lo que está ahí interno. Entonces sería menos 50 al cuadrado. Luego menos 4 por 13,61 y por 16,61. Esto aproximadamente me da 1595 aproximadamente, ¿no? 62. Dividido para 2 por 13,61, 27,2, ¿no? Sale el 2 periódico. Entonces, siguiendo con los cálculos, sería 50 más menos, tengo que sacar la raíz cuadrada de 1595,62
me da 39,94. Todo esto dividido para 27,2. Como ustedes se dan cuenta, hay dos signos ahí, más menos. Entonces hay dos valores. Vamos a trabajar con el primero. Tangente de teta 1. Lo vamos a considerar a esto con el signo más. 50 más 39,94 dividido para 27,2. Bueno, si se hacen los cálculos, tendríamos 50 más 39,94 dividido para 27,2 periódico. Esto me da aproximadamente 3,39. De donde resulta que teta 1 es igual a la tangente a la menos 1 del valor de 3,3039. Si hace ese trámite en la calculadora, sería sin tangente igual 73,16 grados. Ya tengo un ángulo entonces. Este es el ángulo que debe los bomberos darle a la manguera. Pero falta el otro ángulo, porque hay dos posibilidades, ¿no? Un ángulo pronunciado y un ángulo menor. Este sería tangente 2. Trabajaría con el menos 50 menos 39,94 dividido para 27,2. Entonces, si hace el trabajo en la calculadora, sería 50 menos 39,94 dividido para 27,2 me da 0,3695, lo que significa que teta 2 será igual a la tangente a la menos 1 de ese valor de 0,36955. Si ese trabajo lo hace en la calculadora, si tangente igual nos da 20,28 grados aproximadamente. 20,28 grados. Ahí tenemos entonces las dos respuestas para este problema. La pregunta era ¿qué ángulo? Entonces
hay dos posibilidades. Se llega a la ventana cuando se le da un ángulo a la manguera de 73,16 grados y cuando también se llega a la ventana si se da un ángulo de 20,28 grados. Hay dos posibilidades entonces para que se llegue a la ventana con el chorro de agua. Bueno, un poco largo, pero sí había una secuencia lógica en el tratamiento analítico, ¿verdad? Siguiente problema. Nos toca el problema 10. Un aro se encuentra a 4,57 metros del punto de tiro. De tiro libre. Y a una altura de 3,05 metros. Pregunta, ¿con qué velocidad mínima y con qué ángulo debe lanzar para encestar un basquetbolista? Si lanza al aro desde el punto de tiro libre, bueno, esto hasta en el juego de básquet, correcto. Tiro parabólico en juego de básquet. ¿Cuál es la idea de todo esto? La idea es la siguiente. Vamos a suponer que por aquí esté el aro. Por acá esté el piso de la cancha. Y tenemos un jugador, ¿verdad? Un jugador de básquet. Vamos a suponer que esté por aquí. Voy a hacer el esqueleto nada más. Ustedes son mejores dibujantes que yo. Entonces, va a lanzar un balón. Va a lanzar un balón. Y entonces se va a observar lo siguiente. Se entiende que este balón tiene que ir directamente al aro, ¿verdad? Se entiende que este es el aro, ¿no? Bueno, entonces yo tengo por acá X, por aquí H. Bueno, vamos a ver cómo le mejoramos esto.
Entonces sería aquí X. Por acá yo tengo también la altura del hombrecito. Esta es otra altura. H. Vamos a H' esta. Para no confundir con la otra H. Esta es una H desde el piso. Este de acá, en cambio, es la altura del hombrecito, del jugador. Esta es la distancia del punto que llamamos punto de tiro libre. Y aquí hay un vector velocidad, ¿verdad? Y también hay un ángulo, ¿no? Que lo vamos a marcar aquí respecto al horizontal. Este es un ángulo que forma el vector velocidad inicial con la horizontal, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué datos tengo yo aquí? A ver, nos dan el valor X, 4,57. Metros. Nos dan la altura, 3,05 metros. Eso es desde el suelo, ¿verdad? Pero la altura del hombrecito, suponemos que es hasta donde sale la pelota de 2 metros. O sea, la altura hasta la cabeza más arriba, ¿no? Porque se entiende que el balón lo tira más arriba o sobre la cabeza. Hasta ahí son 2 metros. La gravedad consideramos 9,8 metros por segundo cuadrado. Bien. ¿Qué nos preguntan? Nos preguntan con qué velocidad mínima, o sea, velocidad inicial, es la pregunta. ¿Y cuál es la otra pregunta? El ángulo. El ángulo es la otra pregunta. Esas dos cosas tenemos que responder. Muy bien. Profe, la hora. Ya me dicen que me vaya. Entonces, para la próxima clase, ¿arrancamos qué? Con los cálculos. Pero ya dejamos claro este asunto de que es un basquetbolista que está en el punto de tiro libre, va a lanzar en forma parabólica con una velocidad inicial que desconocemos y el ángulo que desconocemos. Tenemos una altura promedio del basquetbolista de 2 metros desde donde lanza y la altura a la que se encuentra el aro de 3,05 metros desde el suelo. Recuerden esto para la próxima clase. Ok.